¿Qué haces, Gerardo Bleier? ¿Cómo andás? Pregunte, pero no sé si tengo respuesta, porque mire que estamos en uno de esos momentos, viste, que tanto intelectual como Bajá un existencialmente, poquitito la cámara que está con demasiado techo. sí, estamos ahí, 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 ahí. vamos, estamos en uno de esos momentos en que tanto humana o existencialmente como teóricamente, la tensión, la tensión interpretativa, porque ¿cuál es el drama cuando la violencia se desborda? En general hay causas detrás, hay cosas subterráneas que han estado ahí y que fluyen y no las vemos, entonces tendemos al dualismo propio de la condición humana, ¿no? El día y la noche, la vida y la muerte, el bien y el mal en las formas de la religión y la moral. La tendencia natural frente a una complejidad muy profunda que no la percibimos, porque hay cosas subterráneas allí que fluyen y cuando revientan, es como en la naturaleza, cuando erupciona un volcán, es porque hay antagonismos profundos que no ha resuelto la política. Entonces, eh, como no los ha resuelto la política, se expresan como violencia, como en la forma de la guerra. Eh, en términos históricos, se puede considerar una observación realista aquella frase de un pensador alemán de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero en los hechos, desde el punto de vista civilizatorio, no es así. La guerra no es la continuación de la política por otros medios. La guerra es la anulación de la política. Es decir, cuando la política no ha logrado resolver porque no hay un sujeto social que haya generado instituciones y formas políticas para resolver antagonismos severos que obstruyen el desarrollo humano, cuando pasa eso, cuando la política no logra resolver esos antagonismos, entonces ahí históricamente la violencia ha ocupado lugar. La guerra, las lógicas competitivas de yo o vos, amigo, enemigo, todas esas lógicas que no se corresponden en la hondura con la condición humana, con lo que los seres humanos, seres sociales somos, que más bien tendemos a colaborar ante todas las situaciones difíciles y ante las formas de la producción de la vida. Lo que hemos hecho los seres humanos durante millones de años es cooperar. Pero como en tiempos de escasez las comunidades productivas y espirituales que se nucleaban en torno a un territorio tenían que disputar por espacios productivos o por tierras fértiles o por caudales de agua, entonces lo competitivo formó parte del proceso de la civilización mientras había escasez. Pero ahora estamos en condiciones científico-técnicas de producir abundancia. Entonces lo colaborativo, lo cooperativo para el desarrollo de todos los individuos y de las sociedades en su conjunto debiera prevalecer. Debiera prevalecer. No prevalece porque hay antagonismos no resueltos, como por ejemplo la forma de organización del trabajo social en las que unos se enriquecen y otros apenas logran obtener lo mínimo necesario para su sustento y su reproducción, por citar un caso. Pero hay muchos otros conflictos, antagonismos no resueltos. Por ejemplo, el de la pretensión de un gobierno nacional constituido en un Estado de resolver por sí problemas que ya no son propios de una comunidad productiva, que funciona en los estrechos límites de un Estado nacional y de una ingeniería jurídica, porque son problemas propios de la humanidad. O, por ejemplo, el principal problema que explica la crisis en Oriente Medio, que es el conflicto entre el capital y la renta de la tierra. Y quiero explicar esto porque Leonardo y Néstor, estamos en uno de esos momentos en los cuales
la sofisticación de la interpretación teórica de los acontecimientos es absolutamente relevante para no distanciarse de las necesidades de la sociedad humana, para interpretarla, para abrirle cauces a posibles soluciones políticas, no militares, porque no hay ninguna solución militar, es decir, barbárica, a ninguno de los problemas que afectan a la humanidad. A ninguno. Todos los antagonismos que afectan a la humanidad tienen que ser resueltos y pueden ser resueltos políticamente, aunque es cierto que para que ello ocurra tiene que haber un sujeto social que no se deje arrastrar por dualismos, que no se ponga de un lado o del otro, aunque hay razones, o que pueda haber razones identitarias o nacionales, estatal nacionales, o espirituales, o humanistas, meramente para que primariamente uno sienta que hay que ponerse de un lado o del otro. Pero después de eso, de lo que es totalmente natural, ponerse del lado de no a la guerra, por ejemplo, es absolutamente lógico y sustancial, que es lo que hay que hacer, porque lo que hay que hacer es encontrar causas políticas, formas políticas para resolver los conflictos que están todos ahí subterráneos y latentes, aunque no los vemos todos los días, porque todos los días lo que vemos es el anecdotario de pequeños enfrentamientos entre tal o cual, retóricos y físicos. Quiero explicar esto, que ya lo he señalado antes, pero lo quiero explicar mejor, porque es absolutamente fundamental comprenderlo. Absolutamente fundamental comprenderlo. Porque en el conflicto del Medio Oriente hay en juego muchos antagonismos históricos no resueltos en los últimos 70 años. El mundo de hoy no es el mundo del fin del siglo XIX y principio del siglo XX, no es el mundo de la posguerra, es decir, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, y no es el mundo de la deriva violentista de la década de los 70, del momento más duro de la Guerra Fría, que nosotros nos tocó padecer en la forma de dictaduras militares fascistas, ¿no? Y en otros lugares en la forma de guerra, etc. No es ese mundo, no es ese mundo. Uno, a pesar de que muchos de esos conflictos, imperialismo, antiimperialismo, modernidad, mentalidad feudal, teocrática, democracia, despotismo oriental, todos esos conflictos todavía no han sido resueltos por la humanidad como humanidad. Entonces se expresan en conflictos violentos aquí o allá, aquí y allá. Pero ¿qué es lo que identifica, de un modo complejo, pero lo identifica, al conflicto a los conflictos entre Rusia y Ucrania y Israel y Hamás? ¿Cuáles son? ¿Hay algo en común? ¿Hay algo en común? Por un lado, hay en común el último esfuerzo del Estado Nacional por sentir que con sus propios instrumentos puede resolver los problemas que considera le afectan existencialmente, es decir... A ver, pausa. A ese Estado Nacional o a tal o cual nación. Por un lado hay eso. Pregunté. La causa profunda... Para que termino con esto y te doy un segundo. No, porque te pregunté sobre ese tema. La causa profunda es el conflicto entre el capital y la renta de la tierra, y lo quiero explicar hoy, si puedo, en unos minutos. Sí, Néstor, adelante. No, la pregunta era sobre eso, que no me había quedado claro por qué era. Ya lo aclaraste. Dale, déjame subir el volumen porque... Dale. No era eso, ya lo explicaste al final. ¿Cuál era el conflicto que se asemejaban? ¿Por qué era? Entonces te iba a preguntar a ver qué no entendí. Lo quiero explicar. La forma de organización del trabajo social del sistema capitalista de producción está orientada enteramente a asegurar el proceso de valorización del capital. Es decir, a que el capital, cuando invierte para producir, y con bastante eficiencia, por eso sigue siendo el sistema de producción único en el mundo, bienes y servicios, organiza el trabajo social según el interés de acumular y concentrar capital para poder seguir reproduciendo esa forma que le permite a grupos de privilegios muy minoritarios acumular capital. ¿Por qué persiste? Porque ha sido eficiente en la producción de bienes y servicios que los seres humanos necesitamos.
y todavía nos hemos encontrado, a pesar de que hemos experimentado, otras formas de organización del trabajo social que con la misma eficiencia satisfagan las necesidades enteras de la humanidad, tanto desde el punto de vista de las cosas básicas, como alimentos, como desde el punto de vista de las cosas que hemos desarrollado y que tienen efectos sobre nuestra vida, como las tecnologías. El capital, sin embargo, por un contenido del propio sistema capitalista, que Marx describió como la ley tendencial de la reducción de la tasa de ganancia, para poder asegurar la reproducción del proceso de valorización del capital, necesita controlar todos los insumos necesarios para organizar la producción. Las materias primas, petróleo, lo necesita controlarlo en los mismos grupos que generan las dinámicas de inversión sustanciales orientadas a la producción de bienes y servicios. Y en la medida en que se está desmoronando la forma de organización del mundo con la centralidad del dólar que surgió de la Segunda Guerra Mundial, porque hay otras naciones, otros estados que también aspiran a participar de la obtención de un porcentaje de la riqueza mundial para asegurar su desarrollo. Entonces, eso está generando conflictos geopolíticos y lucha de clases expresada en la forma de conflictos geopolíticos muy severos, muy hondos, muy profundos, que se desbordan por todos lados y se van a seguir desbordando por todos lados si no generamos una búsqueda de solución política, estratégica a largo plazo de los conflictos. ¿Qué ocurre entonces? Cuando el capital necesita controlar, por ejemplo, los minerales que le llaman las tierras raras, que necesita, o ¿cómo se llama esto que hay en Bolivia, Argentina y Chile? Litio. Litio. Cuando necesita minerales muy necesarios para la producción de semiconductores, etcétera, y de baterías, etcétera, los necesita controlar, no pagarlos al costo de una comunidad que logra autonomía política y por lo tanto participa de la disputa porque esos recursos naturales la beneficien a ella, sino que necesita controlarlos directamente. Y eso establece una presión sobre formas de organización política, a veces muy atrasadas, medievales, que entran en conflicto de contradicciones salvajes, porque utilizan formas de organización autoritarias para asegurarse el control, en lugar de democráticos radicales, para asegurarse el control de esos recursos naturales. Entonces, por eso cuando vemos el conflicto Irán-Estados Unidos, ahora en esto, parece que es un conflicto entre Irán y Estados Unidos, o entre una parte de la élite iraní y una parte de la élite norteamericana, porque eso es verdaderamente como se expresa desde el punto de vista militar o geopolítico. Pero en el fondo, lo que hay es mucho más profundo. Lo que hay es un conflicto entre las formas de organización del trabajo social del capital que tiene determinados contenidos y determinadas necesidades y los propietarios de la renta de la tierra, las élites que controlan los países, que obtienen beneficios enormes de la renta de la tierra y las controlan de un modo autoritario y quieren seguir jerárquico clásico, ¿no? Y quieren seguir controlando. Ese es el conflicto principal que está detrás de esta situación dramática que se está viviendo y que puede escalar a una tercera guerra mundial solo con que alguien se equivoque. Para interpretar, no es el único conflicto, porque también hay imperialismo, antiimperialismo, también hay laicismo y democracia versus teocracias, porque ¿por qué parece que todos los países están yendo a regímenes autoritarios? ¿Y por qué observamos que no hay un solo país que uno pueda decir esta es una democracia plena? Porque no hacen un plebiscito, por ejemplo, para decidir si van a destinar recursos para la guerra en los países europeos más desarrollados. Quiere decir que hay una crisis de la democracia monstruosa y monumental en todos lados. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso si había sido resultado de luchas y sacrificios enormes del movimiento obrero? Cuando yo hablo del movimiento obrero, quiero señalar, porque me lo han señalado algunos telespectadores,
Obviamente no me refiero al movimiento obrero del siglo XIX ni del siglo XX, porque no es el mismo movimiento obrero desde el punto de vista de algunos de sus contenidos. Pero sigue siendo el movimiento obrero, sigue siendo la representación política del interés del trabajo asalariado en cuanto a lograr dejar de reproducir siempre el sistema de trabajo asalariado y poder ser productores asociados que participan de la producción en condiciones de dirección hacia dónde van sus propios esfuerzos productivos, su propio trabajo, y no, como en algunos sectores de la economía, en condiciones de esclavos, ¿no? Como los delivery, etc. Entonces el movimiento obrero sigue existiendo. Naturalmente no tiene la misma condición, pero está débil, porque ya no alcanza la acción del movimiento obrero en la frontera del Estado Nacional, y es necesario regenerar el internacionalismo velozmente con una propuesta, un marco conceptual de transformación y democratización de las relaciones sociales muy finamente, muy densamente, muy sutilmente, muy científicamente, muy rigurosamente elaborado, para no dejarnos arrastrar a conflictos dualistas o que no responden a las causas profundas de los conflictos. Porque en caso contrario, vamos a bandearnos, vamos a deambular, vamos a dejarnos arrastrar por todas las tormentas hacia cualquier lado, sin ser capaces de organizar a los sujetos sociales que nos pueden sacar de esta monumental crisis. No entrar en las lógicas amigo-enemigo, no entrar en las lógicas bueno y malo, no, hacer un profundo esfuerzo teórico-práctico, porque después eso además hay que experimentarlo en la práctica, para encontrar el modo de salir de esta profunda crisis civilizatoria que vive la humanidad, donde no hay ni gobernabilidad, se llena el mundo de plutocracias, es decir, la riqueza gobierna sobre la política, se llena el mundo de conflictos donde hay patologías sociales. Porque ¿Cuáles fueron los primeros síntomas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial? También fue un conflicto entre la revolución burguesa y el mundo feudal, del orden jerárquico feudal viejo milenario que se defendía, y la Segunda Guerra Mundial fue el resultado de que las imposiciones sobre la Alemania la hacían inviable como nación, entonces reaccionó con la virulencia nacionalista, ultranacionalista, ultraconservadora, etcétera, y esto puede ser la última batalla. Es muy importante tu inquietud, porque no sé si esta no es la última batalla entre... Yo te iba a hacerle esa pregunta, ¿cuáles son los síntomas de ahora? ¿Cómo? ¿Cuáles son los síntomas de ahora? ¿Son casi iguales a lo que estabas diciendo? Algunos, sí, por eso mismo. Eso es lo que hay que ver, la evolución. Bueno, pero no estamos en el mismo mundo, porque tenemos tecnología para producir abundancia, tenemos un mundo digital, tenemos desarrollo de las comunicaciones, habíamos naturalizado formas culturales, como la basada en derechos, los derechos humanos, el derecho a los cuidados, una vida digna, el derecho a la vivienda. Habíamos avanzado en formas normativas que, aunque no resolvían todos los problemas, por lo menos generaban una orientación hacia su solución. Ahora todo eso es papel picado. Y todos los conflictos se van de madre y se salen del cauce de la política, de lo político-jurídico, de la cultura, y vuelven a la expresión darwinista social, supremacista, de me impongo porque tengo más fuerza. ¿Entendés? Entonces, por eso mismo, estamos en un momento delicadísimo en el que la calidad de la interpretación de lo que acaece y la calidad de la producción de un marco conceptual para recuperar la dinámica transformadora y democratizadora de las relaciones sociales tiene que ser científico-cultural, tiene que ser seria, tiene que ser profunda, porque si no nos vamos a alejar de las necesidades de los seres humanos, nada menos. En todo el planeta, que no van a entender, van a reaccionar visceralmente a partir de patologías sociales. Yo quiero este lugar porque me garantiza mi existencia, yo quiero este lugar para seguir organizando la sociedad según un orden jerárquico autoritario, pero que considere la religión y yo qué sé cuánto. No podemos dejarnos arrastrar a esa lógica amigo-enemigo, a esa lógica de yo o vos. No. Y para eso hay que hacer un gran esfuerzo de inteligencia, de producción teórica. Porque en caso contrario, la sociedad se va a dejar arrastrar hacia formas dualistas. Es que la burguesía es a nivel internacional.
la clase media a nivel internacional con posibilidades de generar cambios, económicamente hablando, porque tiene capital. El trabajador no tiene capital como para introducir, pero lo comprenderá, lo comprenderá. Presente y se va a ahondar. Y se va a ahondar porque la crisis mundial va a arrastrar hacia formas de pauperización, de pérdida. ¿Y a quién habría que hablarle? Ese mensaje. Estamos en un momento en el ese mensaje tuyo, ¿a quién va dirigido? Ese mensaje tuyo, ¿a quién iría dirigido en general? Yo estoy de acuerdo, pero ¿a quién hay que llevarlo? Ese mensaje va dirigido a todas las tradiciones que abrevaron en el movimiento obrero, en el movimiento de los trabajadores del mundo, que trataron de concebir una forma de organización civilizatoria del desarrollo humano, de evolución democratizadora radical de las sociedades, pacifista radical, pero pacifista real, para asegurar una coexistencia, un desarrollo que busque soluciones civilizatorias y resuelva los antagonismos. Precisamos un sujeto social consciente, muy científico, culturalmente consciente de cuáles son los problemas reales que están afectando a la humanidad para intentar resolverlo políticamente mediante las luchas sociales. Pero orientadas no hasta ponerse de un lado o del otro de la tribuna, sino orientadas a entender el problema y buscarle una solución con todos los instrumentos que tenemos, que son enormes, desde el punto de vista científico-técnico, desde el punto de vista también cultural, académico, son enormes. Tenemos condiciones. Pero para eso no tenemos que dejarnos arrastrar a lógicas que ninguna de las dos ofrece soluciones a los problemas de fondo. Dale. Pregunta después, te voy a hacer preguntas, después te la voy a mandar por WhatsApp. Pero lo voy a mirar de vuelta el video. Bueno, dale, y las respondo si puedo en la próxima columna. Les mando un gran abrazo a Carlos, a Leonardo y a Néstor. Quedaría para la próxima preguntarle a Gerardo si el mismo conflicto de la crisis civilizatoria no se vivió en Latinoamérica cuando se quiso anteponer, seguir explotando un modelo agroexportador de concentración de la tierra en contra de un proceso de desarrollo industrial. Pero bueno. ¡Pero no la contesté ahora! Hay algo de eso, cuídense. Que ande bien, Gerardo.